Y en este caso, con la presentación de dos contenidos a cargo de dos prometedoras promesas de la investigación científica internacional, que están en su proceso de desarrollo de la tesis doctoral y nos van a tratar dos temas muy interesantes. Y antes de ello, procedo a hacer una breve presentación de sus perfiles para que los tengáis presentes. Luego daremos la palabra a Sebastián y a continuación a Demián. En el caso de Sebastián, vemos que él es licenciado en Sociología, magíster en Investigación en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONITEC, con la sede en el Instituto de Investigaciones Sino-Germánico, donde forma parte también del comité académico. Docente de metodología de investigación en la carrera de Sociología de la UBA y en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Matanza. Sus líneas de investigación se concentran en las desigualdades educativas de los jóvenes en el nivel superior y sus intersecciones con el inicio de la vida laboral desde una perspectiva de análisis de clase. En el caso de Damián Mux, que también viene de Sino-Germania, es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Mar del Plata, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales también, desde el 2023, becario con CID, también desde el 2023, y en este caso asociado a un proyecto que es el impacto de los cambios en las lógicas empresariales del sector del comercio sobre las condiciones laborales y de vida de los trabajadores y sobre la reconfiguración de la estructura socio-ocupacional que dirige Bolivia. Es estudiante de doctorado del área de Ciencias Sociales también de la Universidad Pablo de Olavide y participa en el grupo de investigación de Dinamos sobre dinámicas de movilidad social en la Universidad también de Pablo de Olavide. Bueno, estos son los perfiles generales de nuestros dos conferenciantes de hoy. Y más, paso la palabra a Sebastián para que nos plantee su temática asociada al proyecto de tesis doctoral. Bien. Gracias. Ahí está, perfecto. Bueno, espero que se me esté escuchando bien. En primer lugar, muchas gracias, Pedro, por la presentación. Sandra, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en Barcelona y antes en Sevilla realizando avances de la tesis y conociendo un mundo particular de la investigación social, así que muy, muy contento. Esta presentación se titula Ventajas y limitaciones educativas del título secundario técnico en Argentina, un análisis de las clases sociales, y lo que voy a trabajar un poco en relación a mi tesis doctoral va a tener que ver con algunos hallazgos que ya vienen de mi tesis de maestría, a lo que particularmente trabajé en Sevilla, y también algunos hallazgos o algunos avances, en realidad más bien descriptivos de lo que viene siendo mi tesis doctoral. Así que en ese sentido, dado que tenemos una presencia de público internacional, quería hacer un breve pantallazo de cómo funciona el sistema educativo en Argentina, que está compuesto por 4 niveles principales, dentro de los cuales los 3 primeros, el inicial, el primario y el secundario, a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional en 2006, son obligatorios. Dentro del nivel secundario existen, cuando un estudiante llega a la edad de cursar ese nivel, existen diferentes gamas de orientaciones que puede elegir, de modalidades, como bachilleres en distintas áreas como sociales, naturales, económicas y demás. Y existe la particularidad de que existe esta modalidad técnico-profesional sobre la cual me voy a enfocar. Esta modalidad tiene la particularidad de ser un poco más exigente que las demás modalidades, al contar con una mayor carga horaria. De hecho, tiene un año extra de cursada respecto a las demás, y tiene un fuerte contenido práctico asociado fuertemente hacia el mundo del trabajo y también hacia la consecución de carreras propedéuticas en el nivel superior. Esto ha hecho en el siglo pasado, sobre todo, y en una fuerte conexión con la actividad industrial en Argentina, que la modalidad haya sido como un sinónimo de la movilidad social ascendente en Argentina. Ahora bien, lo que me interesa mostrar a lo largo de esta presentación va a ser cómo es el tránsito desde el nivel secundario hacia el nivel superior, ya sea carreras universitarias o terciarias.
¿Cómo miramos este proceso desde nuestra perspectiva teórica en un vínculo que entrelaza la clase social de origen, la trayectoria educativa y el primer empleo? Son vastas las teorías que relacionan a la clase con la trayectoria educativa y particularmente las entendemos que no solamente la clase influye en términos de logros, es decir, el acceso al abandono y la graduación de distintos niveles, sino que también influye en las elecciones de los estudiantes y la apropiación que hacen ellos de la oferta disponible de carreras superiores. Y por otro lado también entendemos que la clase influye en la manera en la cual se despliega la trayectoria educativa, atendiendo a cambios de instituciones, cambios de carreras, pausas en esas trayectorias y otros impases. Y por otro lado, también retomando clásicas teorías acerca del impacto de la clase en el primer empleo, en el abanico de oportunidades y limitaciones, digamos, que ofrece la clase en el acceso a en determinado momento, a determinado empleo y características de ese empleo, pero también entendiendo una interrelación entre estas tres esferas, en la medida que el primer empleo no solo está condicionado por la clase, sino que afecta a las posibilidades de avance en las trayectorias educativas. Todo esto entendiéndolo bajo una perspectiva de acumulación de ventajas y desventajas, donde el tiempo entra en juego y por ende determinados eventos en la vida, en nuestro caso el primer empleo, afectan consecuentes oportunidades educativas que refuerzan o relajan desigualdades sociales. Esto en el marco de un sistema educativo particular en Argentina y un mercado laboral en Argentina que distintas teorías se han encargado de nomenclaturar, pero que es importante mostrar que en función de estas características de estos sistemas, no todas las personas acceden o tienen las mismas oportunidades de apropiarse del mercado de trabajo, de posiciones ocupacionales, ya sea en términos territoriales, en términos de clase, en términos de género, y lo mismo sucede con el sistema educativo. ¿Cómo voy a mostrar esto en términos de datos empíricos? Esta presentación va a tener dos partes. Una primera parte que va a tener que ver con un análisis al interior de los egresados de la modalidad técnica, donde voy a utilizar datos del programa de seguimiento a estudiantes y graduados de educación técnico profesional, el CGTEP, que son datos secundarios provenientes del INET, que es la institución que se encarga en Argentina de administrar y ejecutar la educación técnica. Estos datos secundarios vienen de un seguimiento longitudinal de estudiantes que en 2009 cursaban el último año de ETP en Argentina. ETP es Educación Técnico Profesional, y fueron censados en 2009, es decir, a la totalidad del país de estos estudiantes, y fueron seguidos sus trayectorias posegreso en 3 tomas posteriores, en 2011, en 2013 y en 2017, lo cual nos permite trabajar con trayectorias longitudinales, seguir permitiendo y ir reconstruyendo esas trayectorias y también considerando los eventos laborales. Por otro lado, en una segunda instancia voy a trabajar ya haciendo una comparación más de tipo descriptiva, y esto tiene que ver más con los avances de mi tesis y de doctorado, que tiene que ver con, bueno, qué tantas ventajas y desventajas tienen los técnicos respecto a las modalidades. Y aquí voy a utilizar la Encuesta Nacional sobre Estructura Social de Argentina y Políticas Públicas durante la pandemia por COVID-19, relevada en Argentina Urbana, que fue un procedimiento dirigido por mi director, Pablo Dalle, mi director de tesis, junto con Pablo Boniolo. Bueno, entonces vamos allí hacia la primera parte, que quiero mostrar un poco con estos primeros datos que mencioné, cómo son las desigualdades sociales al interior de estos egresados. En primer lugar, quería mostrar las variables con las que voy a trabajar, y particularmente aquellas que quizás tienen un poco más de densidad teórica y es un poco necesario que explicite esas decisiones. La clase social fue construida desde una perspectiva neoweberiana y particularmente desde el enfoque de Gino Germani y su esquema de clases, trabajando con 4 categorías de clase: la clase alta, media y superior, la media inferior, la popular calificada y la popular no calificada. En la segunda instancia estamos trabajando más bien con un esquema EGP que luego voy a mostrar porque tenemos vistas con Pablo y con Paula de hacer alguna comparación internacional. Luego, en cuanto a las características de la trayectoria educativa, algunas son quizás un poco más de sentido común, pero sí me gustaría explicar la variable que tiene que ver con la linealidad de trayectoria educativa, que como dije un poco en el marco teórico, tiene que ver con en qué medida esas trayectorias son lineales, es decir, estudiantes que siguen una misma carrera a lo largo del tiempo, y por otro lado, en su contracara, trayectorias que son no lineales, que tienen que ver con cambios de carrera, cambios de instituciones, pausas entre sus estudios y demás. La afinidad, que es muy importante dado el perfil técnico y los objetivos que tiene en cuanto a la formación de sus estudiantes, que tiene que ver con que en qué medida los estudios que cursaron en el nivel superior se adecúan o no a las habilidades y competencias que adquirieron en el secundario. A modo de ejemplo, un estudiante que haya venido de la rama de construcciones en la modalidad técnica
iría a una misma técnica si siguiera, por ejemplo, una arquitectura. Iría a otra técnica si estudiara química o alguna ingeniería, e iría a otra no técnica si hubiera estudiado sociología, por ejemplo. Y finalmente, las características del mercado laboral que retomamos tienen que ver con el momento en el cual sucede esa inserción laboral en términos temporales, la condición de formalidad, es decir, la percepción de derechos laborales, y la afinidad nuevamente entre los saberes adquiridos en la escuela técnica y las características ocupacionales de ese primer empleo. Bien, entonces la primera pregunta que trato de atisbar un poco es ¿quiénes logran acceder a esos estudios superiores? ¿Quiénes de estos técnicos logran superar esa barrera? En este sentido, presento aquí una regresión logística binaria donde se mide las chances de acceso al nivel superior y no me voy a enfocar en leer toda la regresión porque quiero ir a algunos puntos claves que tienen que ver con el enfoque teórico que presenté, aunque hay diferencias de género, hay diferencias de modalidad, pero para esta instancia me parecía mejor enfocarme en este tramo. En primer lugar, mostrar que evidentemente hay desigualdades de clase en estudiantes, en los estudiantes técnicos, incluso todos habiendo llegado a la barrera de llegar al menos al último año de la modalidad. Digo, lo cual implica un esfuerzo, mayor carga horaria, un año más de cursada, mucha actividad práctica, mucho tiempo en la escuela. A pesar de todo eso, y digamos que no llegan todos hacia el final, seguimos notando diferencias de clase, donde por ejemplo la clase popular no cualificada tiene un 70% menos chances de acceder al nivel superior. Por otro lado, cuando vemos las características del empleo, es interesante también mostrar que compiten sus efectos en verdad con los efectos de la clase. Es decir, por ejemplo, ingresar tempranamente al mercado de trabajo para estos egresados supone una barrera importante para acceder a estudios superiores. Lo que no es tan directo cuando hablamos de las demás características del primer empleo. Por ejemplo, la informalidad no es una variable que si bien tiene peso estadístico en comparación con las demás, no produce grandes efectos. Y por otro lado, cuando hablamos del tipo de empleo, es decir, en las calificaciones, que está medido en esta revisión con qué tanto tiene que ver el despliegue de habilidades técnicas en ese empleo, produce efectos que son bastante interesantes. Por ejemplo, un trabajo que no tiene que ver en lo absoluto con la modalidad técnica, produce chances positivas de acceso, lo cual desde la lectura que había hecho un poco en el marco teórico, nos puede dar pistas acerca de pensar segmentación del mercado de trabajo y que no necesariamente un trabajo formal y cualificado sea el que mejor logra la armonía con los estudios superiores. Objetivo que digamos es bastante principal para la educación técnica, que es armonizar justamente el mundo de trabajo y la educación en la salida de la escuela. Ahora bien, cuando tratamos de ver este proceso desde nuestra perspectiva de acumulación de ventajas y desventajas, notamos que hay una interacción fuerte entre el primer empleo, el momento que sucede y la clase. No es lo mismo ingresar al mercado de trabajo para alguien de clase popular no calificada de manera temprana que para las demás clases. Por ejemplo, mientras que ingresar al mercado de trabajo tempranamente y ser de una clase popular no calificada produce 100% menos de chances de acceder al nivel superior, esta situación se relaja cuando los jóvenes ingresan al mercado de trabajo de manera tardía, de la misma clase, produciendo un 50% menos de chances, es decir, reducen las chances a la mitad. Es decir, que la convivencia entre educación y trabajo, apenas salen del secundario para estos jóvenes, la cuestión temporal es algo que importa y que no todas las clases están preparadas para sortear los mecanismos de educación-trabajo al terminar el secundario. Ahora bien, entre quienes sí lograron acceder al nivel superior, notamos otras cuestiones también interesantes. Aquí construí una tipología estructural y articulada, que de hecho fue algo que se destrabó hablando con Sandra en Sevilla, que no tenía un problema con un Excel. Seguro Sandra se acuerda. Y aquí construimos entonces una tipología de trayectorias educativas en el nivel superior. En el factor 1, que es el eje que está a nivel horizontal, vemos que explica el 44,5 de la varianza y tiene que ver con las características socioeducativas, mientras que el factor que está en el eje horizontal explica un 32,1% de la varianza y tiene que ver más con el tránsito educativo laboral. Ahora explico bien la diferencia. Entonces, en los círculos verdes podemos ver que mientras nos movemos a la izquierda encontramos jóvenes universitarios de la misma técnica, de las clases altas y medias, mientras que del otro lado encontramos a las carreras terciarias, a jóvenes de clases populares, carreras sin contenido técnico, lo cual es bastante interesante. Mientras que si miramos el eje de arriba hacia abajo, es decir, en el eje
vertical, notamos que tenemos las inserciones tardías, formales, trayectorias lineales del cuadrante superior, y en el cuadrante inferior, inserciones tempranas, trayectorias no lineales, la informalidad. Entonces queda como bastante, es muy visible en el espacio social cómo se aglutinan esas desigualdades entre educación y trabajo. Y al aplicar el análisis de clasificación automática es impresionante cómo aparecen 3/3 bastante parecidos en la composición. De hecho, si nosotros vemos esto más yendo hacia quiénes son específicamente estas personas, notamos que representan 3/3, un 30,16, un 36,80 y un 33,04. El primer tipo, al que por ahora tiene el nombre teórico de trayectorias alternativas con acumulación de desventajas, tiene que ver con principalmente las mujeres de clase popular no calificada, que tuvieron trayectorias a nivel terciarios, abandonando sus estudios, trayectorias que son más bien no lineales, no técnicas, y donde aparece una inserción temprana y precaria en el mercado de trabajo. Por otro lado, voy a pasarme al tipo 3 porque quiero mostrar el tipo 2 como contrapunto entre los dos, pero el tipo 3 sería, digamos, como lo esperado por, digamos, la trayectoria exitosa, entre comillas, lo que un director de escuelas técnicas hubiera querido que su egresado tenga como trayectoria. En este sentido, estas son trayectorias teóricas con acumulación de ventajas, donde vemos que hay inserciones tardías, formales y con fuerte contenido técnico, carreras técnicas, carreras lineales universitarias, que los estudiantes han logrado graduarse o siguen en curso, donde aparece fuertemente la modalidad industrial de la escuela técnica, que es la modalidad masiva de la escuela técnica y la modalidad más urbana, y que no casualmente están asociadas a la clase media inferior. Sin embargo, a pesar de estos dos contrapuntos, encontramos como una trayectoria intermedia, ese es el título del tipo 2, que tiene que ver con la clase popular calificada, estudios universitarios, y donde ciertas características del mercado de trabajo no necesariamente limitan las oportunidades educativas. Es decir, no tenemos una categoría en lo que tiene que ver con el logro educativo totalmente asociada. Entonces, viendo entonces que hay una desigualdad al interior de estos egresados, otra pregunta, y que es bastante clave en los estudios sobre juventud y sobre clases sociales también, es, bueno, ¿en qué medida estos técnicos, a pesar de tener esa heterogeneidad a su interior, tienen ventajas y desventajas respecto a los no técnicos? Es decir, a otras modalidades. Y en este sentido, ya trabajando con la segunda base que mencioné y aplicando un esquema de clases CGP, vemos que evidentemente los técnicos tienen mejores chances de acceso, pero no así en la graduación cuando tomamos a nivel general. Es decir, mientras que en el acceso hay casi 11 puntos de diferencia, hay casi 11 puntos porcentuales de diferencia, en la segunda comparación casi no hay. Pero si vemos esta situación a la luz del esquema de clases y trabajando particularmente con quienes no solo terminaron la escuela secundaria técnica, que como dije ya implica haber superado cierta barrera con gran dificultad, sino que además accedieron al nivel superior, vemos que la clase y la técnica constituyen un mecanismo que nivela desigualdades sociales. Mientras que para la clase de servicios en intermedia las desigualdades, las diferencias porcentuales no existen prácticamente, son mínimas, sí son bastante importantes para la clase obrera. Es decir, un estudiante de clase obrera que fue a la escuela técnica, logró graduarse y luego acceder al nivel superior, tiene más de 15 puntos porcentuales de diferencia respecto a los que fueron a una modalidad no técnica. Esto es interesante y abre dos explicaciones, por lo menos en trabajo, para esta situación. Una tiene que ver con pensar esta situación desde la perspectiva de Robert Mer y la selectividad social. Digo, si evidentemente todos estos jóvenes de clase obrera lograron superar todas esas barreras, es porque hay algo detrás, motivaciones particulares, estrategias de la familia, ciertas visiones sobre la educación y el trabajo que ayudan y nivelan en combinación con la modalidad a potenciar ese efecto. Esto es algo que particularmente me gustaría ver de manera cualitativa, regresar a Argentina y hacer trabajo de campo, lo cual está en la agenda. Pero ahora bien, cuando miramos esta situación, tratando de entender cuáles son los títulos que acceden estos jóvenes, diferenciando entre técnicos y no técnicos, también volvemos a notar cuestiones importantes. Aquí estamos trabajando solamente con aquellos que lograran graduarse del nivel superior. Es decir, estos rankings, y el que sigue, están presentados sobre aquellos que tienen títulos en el nivel superior. Mientras que en los no técnicos priman bastante las disciplinas totalmente, digamos, las más marcadas en Argentina, las más liberales, económicas, educación, sociales y derecho y psicología. En los técnicos aparece fuertemente la enfermería, la educación, que sobre todo está asociada a la consecución de credenciales terciarias, profesorados, carrera docente, y que es una
es una oferta bastante disponible en Argentina y bastante llamativa para todas las clases sociales, por eso ven que aparece en los dos grupos, pero aparece, a diferencia de los otros, la ingeniería también, las ingenierías como una carrera bastante potable para los técnicos. Sin embargo, cuando miramos este ranking a la luz del esquema de clases, volvemos a notar cuestiones interesantes, que hay una proporción diferencial al interior de los técnicos entre esas carreras, mientras que en los servicios aparece ingeniería, que estaba en nuestro ranking, en la clase obrera aparece enfermería, que es una carrera que creció mucho en los últimos años y hay una demanda de profesionalización de parte de los enfermeros en Argentina, pero que sigue siendo una carrera muy vinculada a las instituciones terciarias. Entonces, en ese sentido, me parece que nuevamente hay una visión diferencial de las clases sociales respecto a las posibilidades de acceder a un título y a lo que eligen estudiar y a lo que logran efectivamente estudiar. Mientras que en los no técnicos quizás la división es como más clara. Hay una proliferación de las carreras liberales en general, psicología, económicas, medicina, mientras que en los técnicos está muy marcada esa diferencia entre ingenierías y enfermería, por ejemplo. Bien, a modo de conclusión de todo esto, de este repertorio de resultados que voy teniendo, quería marcar en primer lugar la fuerte heterogeneidad educativa que hay al interior de los egresados de ETP y que adquiere matices en función de los tipos de trayectoria educativa, donde hay una gama de lecciones típicas y caminos de logro educativo que relajan o refuerzan desigualdades sociales, produciendo diferencias para cada clase. Luego que la inserción laboral de estos jóvenes técnicos constituye un fenómeno, digamos, que excede solamente a las desigualdades del trabajo, sino que se encuentran con las desigualdades en el mundo educativo, donde el primer empleo y sobre todo su adelantamiento o el retraso del primer empleo constituye una desventaja en el curso de la vida sobre las clases populares. Que también la oferta terciaria es muy importante para las clases populares como un mecanismo de logro educativo y que soporta, quizás aquí no lo mostré tanto, pero soporta de mejor manera la combinación educación-trabajo, soporta de mejor manera las trayectorias de jóvenes que cambian instituciones, lo cual es interesante porque centralmente la educación técnica ha tenido un vínculo muy fuerte con la universidad, desde sus orígenes, y también es interesante ver esos nexos entre la educación terciaria y la educación técnica. Por otro lado, yendo más hacia el lado comparativo, que si bien hay una ventaja importante en lo que tiene que ver con el acceso a estudios superiores, existe también una fuerte nivelación para la clase obrera que nos demanda poner el ojo en cuáles son los mecanismos por los cuales los jóvenes llegan a tener ese título técnico siendo de clase obrera y cómo impacta el Estado en las políticas de acompañamiento que han sido varias en los últimos años en la educación técnica. Y que ese paso por la escuela técnica constituye un mecanismo intermediario que relaja desigualdades de clase como un evento, junto quizás podemos pensarlo con el ingreso al mercado laboral, como dos eventos o dos elecciones particulares, sobre todo la primera, la segunda no necesariamente es una elección, que relajan esas desigualdades y que es algo que la política pública tiene que pensar en el nexo y las conexiones entre el mercado de trabajo y la educación y no como dos mecanismos aislados. Y finalmente que a pesar de estas ventajas también hay una fuerte fragmentación en las elecciones de acuerdo con el título secundario obtenido y con un fuerte peso de los orígenes sociales. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Sebastián. Si os parece, pasamos a la segunda presentación y luego haremos el turno de intervenciones. Está bien. ¿Proyectas? Sí. Ahí voy, ¿eh? ¿Está compartiendo? Todavía No. También está en sencillo. ¿Ahí comparte? Ahora sí. Ahora sí. Tenés que poner. ¿Se ve bien? Muy bien. Genial. Bueno, buenas tardes a todos, me presento, yo soy Mux Damián. Vamos a tratar de aprovechar esta sesión primero para agradecer, porque estoy concluyendo una estadía muy positiva. Le agradezco particularmente a Sandra Pedro, a todo el departamento de sociología de la UPO y también a los colegas de INCASI con los cuales tuvimos la posibilidad de compartir momentos en un contexto muy interesante para trabajar todos estos temas que por suerte podemos compartir hoy. Vamos a tratar de problematizar en términos de sociología laboral, sociología comparada,
una presencia urbana cotidiana que tenemos muy naturalizada, que es la de las franquicias, ¿no? Las franquicias pensadas como modelos técnicos y de gestión empresarial. Vamos a las primeras ideas sobre los casos de Argentina y España en 2023. Se trata de una investigación que estamos realizando tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la UPO, y estamos aprovechando para comparar el desarrollo que han tenido las franquicias y los posibles impactos que pueden tener, sobre todo en materia de condiciones laborales, ¿no? Nuestra intención no es la de dar una mirada apocalíptica o distópica sobre el fenómeno, sino la de valorar sus pros y sus contras, ya que se trata de un modelo que, más allá de las críticas que podamos hacer en términos de la racionalidad del capitalismo actual, vamos a ver en este trabajo cómo se sigue insertando en rubros con cada vez más presencia, con ciertos rasgos comunes, ¿no? En primer punto, vamos a encontrar autores, sobre todo en esta época en Ecuador, en México, en Latinoamérica, que están hablando de que las franquicias representan un aporte al desarrollo de la economía, que se trata de mercados que no han sido saturados y la vida de las franquicias pueden llegar a generar desarrollo para salir de su desarrollo. Al mismo tiempo, tratando de bibliografía, hemos visto autores que ven en la franquicia la posibilidad de combatir el avance de las tiendas digitales y de sostener ciertos niveles de empleo en el sector de retail, y al mismo tiempo otros autores lo ven como una relación comercial que ante todo prioriza la supervivencia, ¿no? Un factor muy importante a la hora de establecer un negocio. Al mismo tiempo, retomamos algunos cuestionamientos, como por ejemplo la existencia de costos ocultos del sistema que caen siempre en manos de las partes menos favorecidas de la relación, como el franquiciado, los trabajadores, la promoción de los modelos low cost que racionaliza espacios y racionaliza modelos en detrimento de la calidad del comercio y también de las condiciones laborales. Tomamos el concepto de Max Jobs, tan popularizado por Richter en el 94. Y al mismo tiempo la acumulación de estas franquicias en el espacio público urbano va generando la idea de ciudad de franquicias, ¿no? De islotes tecnificados llenos de estos modelos. He leído textos interesantes sobre la Gran Vía de Madrid, sobre este fenómeno, o la propia ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, ¿qué es un modelo técnico de gestión empresarial? Podemos definirlo brevemente como aquellos modelos que se centran, por un lado, en el aspecto operativo y técnico de una empresa, y al mismo tiempo se centran en la administración y dirección general de una empresa. Quienes hayan visto la película El Fundador, de cómo se instituye el modelo operativo de McDonald's, podrán recordar la escena en la cual el creador de McDonald's desarrolla sobre una cancha de básquet en el suelo con una tiza los lineamientos con escuadra de cada uno de los roles de McDonald's, ¿no? Desde el primer momento. Pero para avanzar, queremos pensar las franquicias como, por un lado, una relación comercial, franquiciado-franquiciante, que establecen derechos de cesión de uso de, sobre todo, valores intangibles, ¿no? El know-how, la marca, ciertas redes que permiten acceso al crédito a mejor ubicación del comercio, pero que al mismo tiempo se enmarca a partir del modelo operativo y la aplicación del know-how dentro de lo que hablábamos, ¿no? Modelos técnicos y gestión empresarial que de alguna manera también habilitan estrategias empresariales para actores diversos. Una franquicia puede incluir a un fondo de inversión, como por ejemplo los que sostienen las llamadas marcas globales, Starbucks, Coca-Cola, Pepsi, etc. Pero al mismo tiempo puede representar la intención de pequeños comerciantes o de pequeños inversionistas de dejar de perder en un contexto de incertidumbre, como ha sucedido en la Argentina de los últimos 8 años, ¿no? Que es algo que vamos a ver más adelante. Ahora, tanto como relación comercial, como modelo técnico y como estrategia empresarial, sostiene una misma lógica. La idea de que las riquezas se acumulan arriba y los riesgos abajo. La idea de la minimización de riesgos carga los riesgos sobre los sectores más débiles y desfavorecidos de la cadena. Para aproximarnos a las características de Argentina y de España, podemos destacar brevemente la cantidad de marcas que tiene cada una, en la que Argentina tiene una primacía breve en el número de marcas, muy empujada por la reconversión que tuvieron muchas empresas exitosas a
el sector de franquicias. Por eso no se ve reflejado en una supremacía en el número de establecimientos y trabajadores. Sí podemos destacar la idea del porcentaje de marcas de origen nacional, es un tema espinoso de tratar, pero sí podemos decir que al fundarse la empresa era argentina, como podemos destacar Habano, como destacar Grido, que son las dos principales marcas de exportación de Argentina. Hay una similaridad en ambos de una fuerte presencia de marcas nacionales, eso es lo que queremos destacar. El problema era el siguiente, tenemos en Argentina un boom de franquicias, pero sin posibilidad de medirlo, y en España un proceso de consolidación de franquicias, también sin poder medirlo. Para eso nos abocamos a esta tarea este primer año y tratamos solo con la situación de las marcas y de las empresas para tratar de tener una dimensión del fenómeno de franquicias. Para eso generamos información primaria dentro del proyecto PICT que aquí mencionamos, en el que trabajamos con los colegas de Germany, que seguramente estén aquí visualizando, con la intención de generar información primaria que nos permita tener una noción de la inserción de las franquicias en entornos urbanos. Para eso tomamos 3 ciudades clave, en el año 2023, Buenos Aires, en primer lugar, Mar del Plata y Córdoba, con un objetivo claro que es cuantificar y caracterizar las franquicias en esas 3 ciudades que tienen una fuerte importancia en términos comerciales para nuestro país. Para dar unos comentarios, podemos decir que tomando los espacios de mayor circulación urbana a partir de los datos disponibles que teníamos en esa ciudad, nos centramos en esas intersecciones, las de mayor circulación, y fuimos a hacer un conteo local por local para ver cuántas se remitían al modelo de franquicias y cuántas no, además de otras características asociadas, como los rubros, la cantidad de trabajadores, etc. Los resultados fueron sorprendentes, ya que hay un número muy elevado de franquicias en las 3 ciudades, con una fuerte predominancia de la indumentaria y la gastronomía, y el hecho de poder estar en el campo y realizar el reglamento nos permitió visualizar la cantidad de estrategias distintas que puede haber dentro de la misma franquicia, ya que, por ejemplo, insisto, el mismo modelo de McDonald's tiene a la gran marca global y a sus grandes asociados a nivel nacional, y por otro lado también, por ejemplo, en Córdoba tiene una gran proliferación de puestos de helado low cost con la marca McDonald's de un solo empleado. Y por otro lado, en términos de farmacia, estética, salud y cuidados, se daba muy repetidamente la figura de mujeres que en una estrategia de autoempleo contrataban las licencias para poder desarrollar servicios de estética y de cuidados bajo el formato de un modelo low cost, ¿no? Dentro del esquema de una marca global. Para mostrar un poco una tendencia que se viene marcando a medida que el modelo de franquicia se extiende en Argentina, hemos tomado, a partir de datos sectoriales, el promedio de trabajadores por local, por punto de venta de 2016 a 2023, en el cual podemos ver una tendencia a la baja incluso de antes de la pandemia, ¿no? Son datos muy rudos, no podemos establecer posiciones muy tajantes, pero sí van en una dirección, ¿no? Que es la siguiente. Marcamos a lo largo de ese año de trabajo en Argentina como algunos rasgos, particularidades y vinculadas al franchising y las condiciones de empleo. En primer lugar, notamos la atomización de la responsabilidad jurídica en la gestión de trabajo. Esto es, la independencia patrimonial y jurídica que generan las franquicias para el dueño de la marca como para el dueño del comercio que la contrata, genera el fin de lo que se llamaba solidaridad jurídica, bajo el cual la marca podía ya tener un tipo de responsabilidad frente a un juicio por fraude laboral o despido injustificado de parte de sus trabajadores. Al mismo tiempo, al llegar la pandemia, se dieron una serie de despidos multitudinarios en franquicias, sobre todo de gastronomía y de comercio, que generó en estampida el descubrimiento de los trabajadores de que su punto de reclamo no era la gran marca, sino la pequeña sociedad empresarial creada para gestionar el negocio en el que trabajaban. Por último, y como dato más significativo, hemos encontrado, sobre todo en el sector de comercio, la idea de una obstaculización sindical en la asignación de delegados. Para tener un delegado en Argentina sindical, requerís empleados en un mismo comercio,
Las franquicias trabajan sobre la idea de mínimo de trabajadores por local y tienen como regla la idea de nunca llegar a ese 10º empleado que permita nombrar un delegado. Esto está generando un cambio interesante en el Sindicato de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, que está tendiendo a registrar trabajadores por tienda, en una idea distinta a la tradicional del sindicalismo argentino, que es por rama de actividad. Por otro lado, decir que el futuro de la franquicia para los propios hacedores, para las propias cámaras, tiene que ver con lograr pasar del retail clásico a franquiciar la totalidad de los servicios. Voy a avanzar porque me voy a centrar ahora en nuestro trabajo en la estancia en UPO, en España. Primero quiero dar un pantallazo sobre la idea de las franquicias andaluzas en España, recabando datos de la Asociación Española de Franquicias y de la Asociación Europea de Franquicias. Tomamos que el 12% de las marcas franquiciadas españolas tienen un origen andaluz. Andalucía tiene al mismo tiempo el 7,1% del total de locales, el 5% de la facturación, el 6% del empleo. Y a partir de lo que ahora voy a presentar, que es los datos que reconstruimos a partir del SAGI, tiene un 23,7% de franquicias en la suma del sector, hostelería, comercio y servicios. Retomando el problema que hemos planteado, en el que en Argentina tenemos un boom sin posibilidad de medirlo, por eso recurrimos a los relevamientos, y en España un proceso de consolidación de las franquicias también sin posibilidad de medirlo, aparece el modelo justo, ¿no? Aparece el SABI, aparece la posibilidad de, a partir del sistema de análisis de balances ibérico, tomar la información de registros administrativos de empresas, en este caso como prototipo para futuros análisis que abarquen Andalucía y el propio país entero, España. Tomamos las empresas activas con balances actualizados, seguros, hostelería, comercio y servicios, con la idea de poder diferenciar entre cuáles son franquicias y cuáles no. ¿De qué manera lo hicimos? La siguiente. Este proceso lo llamo la posibilidad de captar empíricamente la relación gris. Como diría un gran sociólogo y músico andaluz, las cifras oscuras, ¿no? Revisando a partir del número de identificación fiscal de cada empresa, uno puede acceder a información a partir del SABI, de este sistema de administración ibérica. Uno puede acceder a los datos que no están sistematizados cuando uno exporta en Excel los datos que habilita el SABI. Y ahí podemos encontrar como primero algunas empresas en el nombre mismo señalan que son franquicias, como el caso de la franquicia OXG, pero también revisando en la misma ficha, en el objeto social por el cual la empresa se funda, podemos ver que las que tienen la pertenencia a un modelo de franquicias, lo señalan en esa caracterización, como podemos ver en este ejemplo. Y al mismo tiempo, en la denominación de la empresa, existe el apartado de las marcas y nombres comerciales, bajo el cual, por ejemplo, en este caso, Copacial, que es una panadería andaluza, contrata la marca Polvillo, que es una franquicia local de panaderías. Bajo este descubrimiento tenemos la posibilidad de discernir qué franquicias hay en Andalucía y qué características tienen, y qué diferencias tienen con las llamadas empresas independientes o tiendas de autor, según los autores, ¿no? Las tiendas no franquiciadas. Para concluir, quisiera mostrar esta primera tabla, que es la base de lo que va a ser nuestro modelo de análisis de correspondencia múltiple, que estamos trabajando con Sandra en este momento, en el cual nos remitimos a las variables para las cuales había datos suficientes en el registro administrativo a priori: tamaño de establecimiento, subsector, antigüedad de la empresa, ingreso de explotación, y si son parte o no de un grupo empresario. Más allá de que hay una mayoría de similitudes y que hay una simetría total, ya que en el primer caso, en las empresas independientes, hablamos de 1.500 casos, y en el restante de las franquicias hablamos de aproximadamente 500, podemos decir que en relación al tamaño de la empresa hay un mayor peso de emprendimientos pequeños y medianos en el rubro empresas independientes, y que mientras tanto, en comparación, franquicia tiene un mayor peso en los establecimientos grandes, ¿no? 16,2%.
3 a 11,3 con empresas independientes. En relación a los sectores, prima fuertemente la hostelería, ¿no? Una idea lógica en Andalucía. Es muy fuerte la idea del bar, sobre todo. Ahí en hostelería tenemos unido bar, restaurante, hotel, pero la idea del bar es crucial, y en el campo de las franquicias es casi total, ¿no? Pero al mismo tiempo, como mencionaba antes, podemos ver un crecimiento del sector servicios en franquicias en relación al sector comercio. Hay una apuesta por las franquicias de ir abandonando el comercio hacia los servicios, que también podemos mencionar. En relación a la antigüedad, vale decir que hay un gran número de empresas nuevas y consolidadas en el sector de empresas independientes, y en las franquicias existe un menor peso de la antigua en relación a la antigua empresa también. En relación a los ingresos de explotación, ambos tienen a más del 50% de las empresas debajo de las líneas de ingresos bajos, ¿no? Sin embargo, en la franquicia, en comparación con las empresas independientes, tenemos una mayor presencia de empresas de altos ingresos. Y por último, en relación a si se integran un grupo empresario o no, naturalmente hay una presencia mucho más fuerte de las franquicias en relación al tamaño de establecimiento, más allá de que las mayorías no presentan una declarada relación con algún grupo empresario o compañía. Por último, unas reflexiones finales. La idea de que el avance de las franquicias en espacios urbanos nos lleva a la necesidad de mejorar las técnicas y fuentes asociadas a su estudio. Segundo punto, se trata de una relación comercial que parte de la igualdad formal a través de un contrato en el que anidan, como hemos mencionado, diferentes estrategias. Quiero valorar la relevancia del SABI para poder avanzar en estos análisis con registros administrativos, y que estos datos recogidos serán puestos a prueba en una tipología estructural y articulada del comercio y servicios en Sevilla como prototipo para realizarlo en toda España. Al mismo tiempo, en la Universidad de Buenos Aires seguiremos avanzando con una encuesta sobre condiciones laborales y automatización del trabajo en franquicias para averiguar la relación entre el cambio tecnológico y la digitalización de la producción y las franquicias. Muchas gracias, no les quito más tiempo.